Amigo, espera. ¿Y si te dijera que a partir de hoy, ese video real que viste en redes del nuevo Skinny Bob, o esa foto súper sexy de esa Instagrammer, o hasta ese texto que leíste, podría tener una etiqueta que dice «hecho por IA»? No, no es un capítulo de Black Mirror, es Europa, y acaba de cambiar las reglas del juego para siempre. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo. Bienvenidos de nuevo al canal, donde comentamos las noticias de tecnología e IA. Hoy vengo con una noticia que, si trabajas creando contenido o simplemente eres de los que caen cada meme de IA pensando que es real, te va a interesar y mucho. Resulta que la Comisión Europea decidió que ya estuvo bueno de que no sepamos si estamos hablando con un humano o con un algoritmo disfrazado de humano. Desde el 2 de agosto, entraron en vigor nuevas obligaciones de transparencia para los sistemas de inteligencia artificial en toda la Unión Europea. La razón, básicamente la IA generativa se volvió tan buena que ya ni el ojo más entrenado puede diferenciar entre una foto tomada con cámara y una que salió de un prompt. Y eso, amigos, abre la puerta a cosas nada divertidas: desinformación, manipulación masiva, fraude y suplantación de identidad. O sea, el combo completo del caos digital. Pero ojo, esto no es solo vamos a poner una estrellita bonita en las imágenes. No, esto va mucho más profundo, y las empresas que no obedezcan se van a llevar una multa que les va a doler en el bolsillo corporativo. Te cuento todo. Bajo este nuevo reglamento de IA, las grandes tecnológicas están obligadas a diseñar sus sistemas para que tú, usuario común y silvestre, sepas explícitamente cuándo estás hablando con una máquina y no con un humano. Esto aplica para chatbots, agentes virtuales, avatares que podrían confundirse con una persona real, no como yo. O sea, se acabó eso de creer que estás chateando con la guapa Carla de soporte técnico, cuando en realidad es un modelo de lenguaje con nombre de humano para sonar más confiable. Sospechoso, ¿no creen? Además, las empresas están obligadas a añadir marcas legibles para detectar contenido generado o manipulado con IA, y aquí viene el dato que te va a volar la cabeza. Esta marca de agua ya existe, y probablemente la has estado viendo sin saberlo. Modelos como Gemini, Sora y Meta AI ya la traen integrada. El detalle es que es completamente imperceptible para el ojo humano. O sea, tú la ves, pero no la ves. Solo se puede detectar usando una herramienta especial de identificación. Básicamente es como una huella dactilar digital escondida dentro del contenido. La cosa no para ahí. Las compañías también están obligadas a avisarte cuando estés siendo expuesto a herramientas que reconocen tus emociones o que hacen categorización biométrica. Sí, leíste bien. Si un sistema está analizando tu cara para saber si estás feliz, triste o a punto de comprar impulsivamente ese producto que no necesitas, ahora te lo tienen que decir. Y por supuesto, todos los deepfakes quedan etiquetados, igual que cualquier texto de interés público que no haya pasado por revisión humana. Para que esto no sea un caos visual, la Comisión Europea ya diseñó un set de iconos estandarizados para que reconozcas el contenido generado por IA de un vistazo, como ya hacemos con otros símbolos. Ahora bien, ¿quién va a estar checando que todo esto se cumpla? Porque una regla sin quien la vigile es solo una sugerencia bonita en un PDF. Aquí se pone interesante, porque no es un solo organismo, son varios trabajando en equipo. Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado llevan la supervisión general. El Oficina de IA vigila los sistemas bajo su competencia directa, y el Supervisor Europeo de Protección de Datos entra en acción cuando son las propias instituciones de la EU las que usan estos sistemas. O sea, esto no es una ley de renta con confianza. Hay estructura, hay vigilancia y sobre todo hay multas. Si una empresa no cumple con estas reglas, se enfrenta a multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de su facturación global anual, lo que sea más alto. Y créeme, para las gigantes tecnológicas, ese 3% puede ser una cifra con muchísimos ceros. El objetivo detrás de todo esto, según la propia comisión, es fomentar la confianza en el ecosistema informativo, porque seamos honestos, entre tanto fake news y montaje con IA, cada vez es más difícil saber qué es real, y eso, a nivel social, puede tener consecuencias que van más allá de un simple meme mal hecho. La pregunta real es: ¿ustedes creen que esto realmente va a frenar la desinformación? ¿O las empresas van a encontrar la forma de saltarse la regla como quien se salta el tráfico por el carril de contraflujo? Déjenme su opinión en los comentarios, que la verdad a mí también me genera muchísimas dudas. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este.
Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.